Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre los triángulos del cuello. Entonces, aquí tenemos una vista anterior del cuello de una persona que ha echado su cabeza hacia atrás, o sea que aquí vamos a ver los labios y acá se encuentran las clavículas. Primero tenemos que saber que cada lado del cuello, en una vista anterior, está dividido por el músculo esternocleidomastoideo en dos grandes triángulos. El triángulo anterior, que es este de acá en amarillo, y el triángulo posterior, que es este de acá en celeste. El triángulo anterior está delimitado por el borde inferior de la mandíbula, la línea media y el borde lateral o anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y el triángulo posterior está delimitado por el borde lateral del trapecio, la clavícula y el borde posterior o lateral del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, dentro de toda esta área van a haber estructuras que van a dividir estos dos grandes triángulos en subtriángulos. ¿Cuáles son esas estructuras? Son principalmente tres. Primero, el hueso hioides. Segundo, el músculo digástrico que tiene su vientre anterior y su vientre posterior. Y tercero, el músculo omoideo que tiene su vientre superior y su vientre inferior. Entonces, debido a estas estructuras, vamos a encontrar que en el triángulo anterior se va a dividir en cuatro subtriángulos: el submentoniano o sublingual, el submandibular o submaxilar, el carotidio y el carnoso. Y el triángulo posterior se va a dividir en dos subtriángulos: el homotrapecial u occipital y el homoclavicular o subclavio. Adicionalmente, vemos que entre los dos fascículos del músculo esternocleidomastoideo se va a encontrar un triangulito que se llama el triángulo de Sedilot. Bien, ahora vamos a ver los límites y el contenido principal de cada triangulito. Primero vemos que el submentoniano o sublingual está limitado por el músculo digástrico, su vientre anterior, la línea media y el hueso hioides, y su contenido son los ganglios linfáticos. El submaxilar o submandibular está delimitado por el borde inferior de la mandíbula, el músculo digástrico vientre anterior y el músculo digástrico vientre posterior, y su contenido principal son la glándula submandibular más el conducto de Boarton de la glándula submandibular. El triángulo carotidio está delimitado por el músculo digástrico vientre posterior, el músculo omoideo vientre superior y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y su contenido principal son la arteria carótida común, la vena yugular y el nervio vago. Algo importante acá es que en este triángulo se da la bifurcación de la arteria carótida común. Y por último, de los triángulos anteriores, vemos el triángulo carnoso, que está delimitado por el músculo omoideo vientre superior, el borde anterior del esternocleidomastoideo, la línea media y una partecita del hueso hioides. Y su contenido principal son los músculos, la laringe, la tráquea, tiroides y glándula paratiroides. Algo importante acá es que junto con el otro triángulo carnoso, o sea, del otro lado, se va a formar el rombo de la traqueotomía. Es decir, dentro de este rombo se va a realizar el procedimiento de traqueotomía. Luego, en los dos triángulos posteriores, vemos el homotrapecial u occipital, que está delimitado por el borde lateral del trapecio, el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo y el músculo omoideo vientre inferior. Y su contenido son la arteria occipital, la vena yugular externa, el plexo cervical y plexo braquial y los ganglios linfáticos. Y el homoclavicular o subclavio está delimitado por el músculo omoideo vientre inferior, el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo y la clavícula. Y su contenido es la arteria y vena subclavia, de ahí su nombre de subclavio, la arteria y vena supraclavicular y los ganglios linfáticos. Y por último, el triángulo de Sedilot, que habíamos dicho que se encuentra entre los dos fascículos del músculo esternocleidomastoideo y una partecita de la clavícula. Y su contenido principal es la vena yugular interna. Eso es todo, muchas gracias.